Sean bienvenidos nuevamente para el nivel básico. El día de hoy tenemos el tema de capacitores combinados. Antes de comenzar con el tema, quiero escribirles un repaso. Por favor, escriba repaso o puede hacer un formulario. Si tiene una hoja a la mano. Cuando tenemos capacitores en paralelo, capacitores en paralelo, esto se suma. Los capacitores en paralelo se suman. ¿Cuáles son los capacitores en paralelo? Los que tienen esta forma. Comparten dos puntos. Aquí tenemos un punto A. Aquí tenemos un capacitor. Acá hay otro. Por acá hay otro. Y así sucesivamente. Tendríamos los capacitores en paralelo. Ambos están compartiendo los mismos puntos. Ok. Entonces, cuando nosotros tenemos esto, ¿qué es lo que vamos a realizar? Bueno, vamos a escribir capacitor equivalente es igual a la suma del capacitor 1 más el capacitor 2 más el capacitor número 3. Entonces, capacitores en paralelo, los que tienen esta forma, se suman. Ya sabemos que este sería el capacitor 1, este es el 2 y este es el 3. ¿Cuál es la capacitancia equivalente? La suma de estas. ¿Estamos bien con eso? Ahora, cuando tenemos capacitores en serie, escribir por acá, capacitores en serie, obviamente dos capacitores en serie, solo para dos. Dos capacitores en serie es uno después del otro. Acá tenemos un capacitor. Y acá tenemos, ok, dos capacitores en serie, uno después del otro. Se realiza la siguiente fórmula. La capacitancia equivalente es la multiplicación del capacitor 1 por el capacitor 2 dividido la suma del capacitor 1 y el capacitor 2. Entonces, ¿cómo calculamos la capacitancia equivalente? Dos capacitores en paralelo. Primero multiplicamos capacitor 1 por capacitor 2 y luego vamos a dividir entre la suma del capacitor 1 y el capacitor 2. Acá lo tenemos en la fórmula. ¿Ok? Bueno, ahora sí, entrando al tema del día de hoy, que es capacitores combinados, vamos a realizar el siguiente ejemplo. Voy a escribir por acá. El ejemplo nos dice, encuentra la capacitancia equivalente del siguiente circuito. Encuentra la capacitancia equivalente del siguiente circuito. Ok, por acá voy a anotar la batería. Por aquí voy a anotar un capacitor. Y aquí otro. Este último tiene capacitores en paralelo. Voy a escribir tres capacitores más. Y uno más. Ok. El primero es una batería. Voltaje, 110 voltios. Positivo y negativo.
El siguiente es un capacitor. Recordemos primero la polaridad de los capacitores. Ok, acá tenemos el primer capacitor. Ya sabemos que la línea recta tiene Buenos días, polo. profe. Buenos días, chicos, bienvenidos, Christopher y Emma. Y la línea curva es negativo. De igual manera, la recta es Buenos días, positiva. profe. Buenos días, chicos. Y el siguiente para negativo. La línea curva es negativa, ¿de acuerdo? Ok, ¿cuáles son los datos que tenemos? Tenemos un voltaje de 110 voltios. El primer capacitor equivale a 5 microfaradios. El siguiente equivale a 10 microfaradios. El siguiente tiene una capacitancia de 5 microfaradios. El siguiente 2 microfaradios. Y el último 3. 3 microfaradios. Identifica el circuito que estos 4 capacitores están conectados en paralelo. ¿Por qué están conectados en paralelo? Porque están compartiendo dos mismos puntos. Aquí está el punto A y aquí está el punto B. Para llegar del punto A al punto B, podemos atravesar este capacitor. Para llegar del punto A al punto B, podemos atravesar este capacitor. También podemos atravesar este capacitor o este. Quiere decir de que los 4 capacitores están compartiendo dos mismos puntos. Por lo tanto, están en paralelo. ¿Qué se hace cuando tenemos capacitores en paralelo? Chicos, ¿qué se hace cuando tenemos capacitores en paralelo? Lo tiene anotado en su formulario, tiene anotado en su repaso. ¿Qué se hace cuando tenemos capacitores en paralelo? Se suman, correcto. Entonces, vamos a sumar estas cantidades. Voy a realizar nuevamente el circuito terminal. Voy a borrar una cantidad. Esa cantidad la vamos a borrar y eso también. Ok, observe algo. Estos 4 están conectados en paralelo. Lo podemos reducir a un solo capacitor, llamar el capacitor equivalente para estos 4. Entonces, llamémosle capacitor X. ¿Cómo vamos a calcular el capacitor X? Está conectado en paralelo. Sumamos 10 microfaradios más 5 microfaradios más 2 microfaradios más 3 microfaradios. 10 más 5 son 15, más 2 son 17, más 3 son 20. En total tenemos 20 microfaradios. ¿Ok? Muy bien. Entonces, capacitor X, 20 microfaradios. Ahora, para llegar del punto A hacia el punto B en el circuito, tenemos que atravesar 1 y 2. Dos circuitos en serie. Está uno después del otro. Por lo tanto, los circuitos, estos dos capacitores en el circuito están conectados en serie, uno seguido del otro. Ok, ¿qué se hace cuando tenemos capacitores en serie? Acá tenemos nuestra fórmula. La capacitancia equivalente es la multiplicación de los capacitores dividido la suma de los capacitores. ¿Ok? Entonces, vamos a reducir este circuito de la siguiente manera. Aquí tenemos el voltaje. Esto se mantiene, 110 voltios, positivo y negativo. Y hacemos un solo capacitor que representa la capacitancia equivalente de los dos anteriores. ¿Sí? Como son dos en serie, utilizamos la fórmula. Multiplicamos y abajo vamos a sumar. ¿Qué datos son? 5 y 20. Voy a multiplicar 5 y 20 y vamos a sumar 5 y 20. 5 por 20 son 100 y 5 más 20 son 25. Nos queda 100 partido 25. Esa es una división.
¿Cuánto es 100 dividido 25? Es 4. Entonces el resultado, la capacitancia equivalente es de 4 microfaradios. ¿De acuerdo? ¿Estamos bien acá? Sí. Sí. Excelente. Ok. ¿No tienen ninguna duda con el primer ejemplo, chicos? ¿Está todo claro? Ok. Vamos con el siguiente. Determina la capacitancia equivalente del siguiente circuito. Determina la capacitancia equivalente del siguiente circuito. Ok, tenemos aquí un voltaje. Este, de 120 voltios. Luego tenemos este capacitor. Ok, tenemos este. Luego tenemos dos capacitores en serie. Ok, el primer capacitor, ya sabemos aquí, es positivo, acá negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. Acá tenemos el primer valor con 3 microfaradios, el siguiente con un valor de 4 microfaradios y el último con un valor de 2 microfaradios. Ok. Identificamos en el circuito que estos dos están conectados en serie. Si dos circuitos, perdón, si dos capacitores en un circuito están conectados en serie, ¿qué realizamos? ¿Una suma o la fórmula? La fórmula, correcto. La fórmula de primero multiplicar y luego realizar la división entre la suma, correcto. Entonces vamos simplificando. Entonces estos dos capacitores se convierten en uno solo. Llamémosle capacitor X. El capacitor X es la multiplicación de 4 y 2, ya 4 por 2, y la suma de 4 más 2. Ok, 4 por 2 es 8 y 4 más 2 es 6. Podemos simplificar, la mitad de 4, la mitad de 8, perdón, es 4 y la mitad de 6 es 3. 4 tercios microfaradios. Pero podemos realizar la división también. Vamos a dividir 4, perdón, 4 dentro de 3.
4 dividido entre 3 o 4 dentro de 3. ¿Cuántas veces cabe 3? Dentro del número 4, una sola vez. 3 por 1 son 3, a 4 le restamos 3, nos queda 1. Agrego un punto en el cociente para agregar un 0 en el residuo. ¿Por qué número multiplico 3 para que me dé 10 o menor que él? El número 3, 3 por 3 es 9. A 10 le resto 9, me queda 1. De igual forma coloco un 0. 3 por 3 es 9, otra vez me queda 1 y se repite. El resultado es 1.33333, infinitos 3. 1.3 periodo. Entonces, el capacitor X equivale a 1.3 microfaradios. Ahora, identificamos acá, tenemos el punto A y el punto B. Podemos ir por este camino o por este camino. ¿Qué tipo de circuito tenemos? ¿Capacitores en serie o capacitores en paralelo? ¿Capacitores en serie o capacitores en paralelo, chicos? Comparten dos mismos puntos. ¿Está en serie o en paralelo? Paralelo. En paralelo. Si están en paralelo, ¿se suma o se realiza la fórmula? ¿Qué sucede? Se suma. Se suma, correcto. Entonces nos quedaría por aquí un voltaje de 120 voltios. Aquí vamos a sumar 3 microfaradios más 1.33, que sería la capacitancia equivalente. ¿Cómo lo encontramos? 3 microfaradios más 1.33 microfaradios. 3 más 1.33 es 4.33 microfaradios. Ok. ¿Alguna duda con esto, chicos? ¿Todo claro? Sí. Ok. Igual espero que lo copien. Me indican cuando lo hayan terminado de copiar, por favor. Igual aquí podemos dar una conclusión. Escribir la capacitancia equivalente en el circuito es de 4.33 microfaradios. ¿Estamos bien ahí, chicos? Ah. Muy bien. Vamos con el siguiente ejemplo. Dos condensadores de 20 y 60 microfaradios están conectados en paralelo. Ok.
Después la pareja se conecta en serie. Después la pareja se conecta en serie con un condensador de 40 microfaradios. ¿Cuál es la capacitancia equivalente? Vea algo, en este problema no les estoy dando el circuito, sino que nosotros tenemos que comprender lo que estamos leyendo para poder dibujar o para poder realizar el esquema del circuito. Vamos leyendo, por favor. Dos condensadores de 20 y 60 microfaradios están conectados en paralelo. Ok, dibujemos esto. Dos capacitores en paralelo. Tiene la siguiente forma. Acá hay un capacitor. Acá hay otro. Ambos comparten dos mismos puntos, el punto A y el punto B. Ok. El primero es de 20 microfaradios. Y el siguiente es de 60 microfaradios. Ok. Dice, después la pareja se conecta en serie con un condensador de 40 microfaradios. Después se conecta en serie. Entonces, seguido de él, hay un capacitor de 40 microfaradios. Pregunta, ¿cuál es la capacitancia equivalente? ¿Alguna duda en cómo realizar el esquema? Chicos, ¿alguna duda en cómo se utiliza el esquema? ¿Cómo se realiza el esquema? No, profe. Ok. Estos dos capacitores comparten los mismos puntos. ¿Está en serie o en paralelo? En Serie. paralelo. ¿En paralelo? No, está en paralelo. Oye, comparten dos. Como está en paralelo, ¿se realiza la fórmula o se suman? Se suman. Se suman, correcto. Entonces, tenemos por acá. Capacitor equivalente. ¿Y qué sigue? Sumamos 20 más 60 son 80. 80 microfaradios. Y acá tenemos 40. Esos son radios. Ok. Ahora, estos dos capacitores está uno después del otro. Les pregunto, ¿está en serie o en paralelo? ¿Está en serie o en paralelo? Serie. Está en serie, correcto. Entonces, para circuitos de capacitores en serie, ¿sumamos o realizamos la otra fórmula? La La otra otra. fórmula. Entonces, vamos a dibujar el capacitor equivalente. Estos dos se reducen a uno. Este uno sería el capacitor equivalente. ¿Cuál es el capacitor equivalente? Como son dos en serie, multiplicamos y luego sumamos. Multiplico 80 por 4, perdón, 80 por 40 y sumamos 80 más 40. Ok, multiplico. ¿Cómo voy a multiplicar 80 por 4? 8 por 4 son 32 y agrego los dos ceros. Son 3200. 80 más 4 son 120. Podemos simplificar, cancelemos los ceros. Dividamos 320 dentro de 12. ¿Cuánto es 320 dentro de 12? Bueno, 12 cabe dos veces dentro de 32, es 24. A 32 le resto 24, nos queda 8 bajo el 0. ¿Cuántas veces cabe 80? Cabe 6 veces. 2 por 6 son 12, a no todo llevo 1. 6 por 1, 6, más 1 son 7. A 80 le resto 72, nos queda 8 otra vez.
Agrego un punto, se vuelve un 0, otra vez 12 por 6 son 72. Lo restamos, a 80 le resto 72, nos queda otra vez 8. Entonces aquí es 8 periodo. Nos queda que la capacitancia equivalente es de 26.666666 microfaradios. 26.6 microfaradios. ¿Alguna duda con el ejercicio? ¿Está todo claro? Sí, Sí, profe. Ok. Entonces, espero lo terminen de copiar. ¿Me indican cuando ya lo hayan terminado? Yo ya terminé. Ok. Ok. Vamos a un último ejemplo. El ejemplo nos dice lo siguiente. Encuentre la capacitancia equivalente del siguiente circuito. Por aquí tenemos el circuito, punto A. De este punto A están saliendo 3 caminos. Acá tenemos el primer capacitor. Observe el símbolo del capacitor. ¿Cuál es la diferencia con los símbolos que hemos trabajado anteriormente? ¿Qué le miran de diferente a este símbolo? que son dos rayitas y ya no es una así como. Una curva. Ah. ¿Ven qué significa eso? ¿O tienen alguna idea? Por ejemplo, aquí colocamos que este es positivo y este es negativo. Pero de esta manera no se sabe. Quiere decir de que estos capacitores son para, o condensadores, son para corriente alterna. Por ejemplo, usted tiene un ventilador en casa. Ok. Tenemos un ventilador en casa. Cuando usted va a conectar este ventilador, llamémosle punto A y punto B a los puntos de la espiga. Puede conectarlo acá, A, y aquí el valor de B, o lo puede conectar al revés. Aquí el valor de B y aquí el valor de A. Y siempre va a funcionar. ¿Lo han comprobado? No importa cómo se conecte, siempre va a encender. ¿Por qué? Porque en casa no tenemos una polaridad en la corriente. Alterna no es, bueno, tal lado positivo y tal lado negativo. No, no, no. No es de esta manera. No hay un flujo en una sola dirección, no, sino que es de esta manera. Miren, si tienen una gráfica respecto al tiempo y graficamos la corriente, tiene más o menos esta forma. Primero es positivo, luego negativo, luego positivo, luego negativo, luego positivo, luego negativo, luego positivo, luego negativo. Da vueltas. Es esto, positivo y negativo. ¿Han escuchado los valores de frecuencia? Por ejemplo, 60 Hz. Decimos, bueno, este dispositivo es de 60 Hz o en corriente. En casa necesitamos una corriente. Lo fluido que va al teléfono. Correcto, también lo del teléfono, la potencia del procesador. También los FPS, profe. Los La kilogramos por segundo. Hertz, correcto. Exacto. Hertz es la cantidad de vueltas que se da por segundo o revoluciones por segundo. Excelente, Maino. Aprendí eso por jugar un juego, profe. Lo aprendiste en algún juego, pero excelente, sí. Estamos bien. Sí, regularmente la mayoría de chicos que
son gamers, saben de eso. Ok, entonces acá tenemos el punto A. Y por aquí tenemos el punto B. Tenemos este capacitor de 2 microfaradios. Tenemos este capacitor de 10 microfaradios. Tenemos este capacitor de 7 microfaradios. Y este capacitor de 6 microfaradios. Ok, encontrar la capacitancia equivalente. Para eso necesitamos identificar qué tipo de circuitos tenemos. Por ejemplo, acá tenemos dos circuitos, dos condensadores en el circuito que están conectados uno después del otro. Quiere decirte que está en serie. Voy a dibujarlo de color morado todo esto. Todo eso está en serie, llamémosle capacitor X. Ok, entonces, simplificado nos quedaría de la siguiente manera. Ok, entonces estos dos se convierten en uno solo. Tienen que tener la misma medida las líneas. Llamémosle capacitor X. ¿Cómo encontramos la capacitancia X? De dos que están en serie. La multiplicación de 7 por 6 y la suma de 7 y 6. 7 por 6 nos da 42 y 7 más 6 nos da 13. 42 treceavos de microfaradios. Ok, podemos hacer la división. Esto lo puede resolver usted. 42 dividido 13 le queda 3.23 microfaradios. Ok, ¿alguna duda con esto? Dos que están en serie, utilizamos la fórmula para encontrar su equivalente. ¿Alguna duda con estos? Ok, ahora, aquí tenemos el punto A y el punto B. Para ir del punto A al B, podemos ir por este camino, podemos ir por este camino o podemos ir por este camino. Ambos están compartiendo dos mismos puntos. Les pregunto, ¿están conectados en serie o en paralelo? ¿Paralelo? Paralelo. En paralelo, muy bien. Entonces, como están conectados en paralelo, podemos hacer un solo capacitor y sumarlo. Está en paralelo, se suma y nos da el capacitor equivalente. Entonces, capacitor equivalente es la suma de 2 microfaradios más 10 microfaradios más 3.23 microfaradios. 2 más 10 son 12, más 3 son 15. Nos queda un total de 15.23 microfaradios. Y esta es la respuesta. ¿Alguna duda con este ejemplo, chicos? ¿Dudas? Sí.
Ya terminé. Ok. Entonces esperamos a Michaelin. Todavía no, ¿verdad? Ya terminé, profe. Solo tengo a dos personas que todavía están copiando. Ya terminé, profe. Ok. Michaelin. Ok. Ahí estamos entonces. Voy a colocar por aquí la tarea. Esta es la última tarea que tenemos en la clase robótica de el segundo bimestre. Ya no tenemos foros, ya nos terminamos los foros, pero nos terminamos los foros, pero tenemos, igual con los temas estaríamos finalizando el día de hoy. Tenemos varias personas que no han entregado tareas. Entonces, por favor, les pido que Profe, ya activó el ahorita espacio, todavía no. les voy a habilitar. Ahorita les explico cómo. La tarea del día de hoy se llama, en Estela les aparece así como dice tarea 2 puntos, capacitores combinados. Y ahorita les habilito nuevamente las anteriores para que las suban antes del sábado. ¿Ok? Ya terminé, profe. Ok. Ya terminé, profe. Ok. Bien, voy a dejar de compartirles mi pantalla y voy a compartirles las actividades. Anotaron la fecha
del examen, chicos, dentro de 15 días. Jueves 27. ¿Ok? Bien. ¿Me confirman, por favor, si ven mi pantalla? La pantalla de la computadora. Sí, profe. ¿Ok? Bien, cuando nosotros ingresamos acá a Estela, realmente es esto. Acá nos aparecen todas las actividades. Dice próximas actividades, las que están pendientes. Si aparece color rojo es porque ya casi se va a vencer. Por ejemplo, estas que vencen, bueno, vencieron el 10 de mayo, vencieron el lunes. Las que están en naranja porque están próximas a vencerse y las que están en verde es porque todavía tenemos bastante tiempo. Yo recomiendo que aquí en inicio aparecen todas, de matemáticas, de sociales, de lenguaje, de robótica, ok. Yo recomiendo que ingresemos mejor a mis clases, busquemos la clase de robótica. Igual aquí en el inicio aparecen como anuncios de los detalles de las tareas, las que vencieron, las que están pendientes y las fechas de entrega. O si no, nos vamos a la tercera opción, que es actividades. En este caso, sería en actividades. La de esta semana es esta, capacitores combinados, así se llama. Ahora, las de semanas anteriores eran resistencias en serie, resistencias en paralelo, resistencias combinadas, capacitores en serie y capacitores en paralelo. Hay 1, 2, 3, 4, 5 tareas atrasadas. La de hoy es esta. Hay varias personas que no tienen las tareas. Por favor, necesito que lo subamos. Si usted ya subió las anteriores, al momento de darle clic, les va a aparecer en entregas que ya realizó una entrega. Entrega final o simplemente una entrega. ¿Ya? Ahí les aparece. Entonces, necesito por favor que verifiquemos las tareas que nos hacen falta y que subamos las que no tengamos. ¿En dónde están esas tareas? Si usted no ingresó ese día a clase, lo puede consultar en bibliotecas de clase. En bibliotecas de clase buscamos en la carpeta robótica el PDF primero básico. PDF primero básico. Acá están todas las clases hasta el del jueves pasado, del 8 de abril, 15 de abril, 29 de abril, 22 de abril, hasta el 6 de mayo, que fue la clase de la semana pasada. La clase, solo falta la clase del día de hoy, el PDF del día de hoy, eso lo subo hoy en la tarde. Pero ahí usted puede descargar estos PDFs y acá tienen la clase de ese día y hasta abajo les aparece la tarea. ¿Ok? Igual puede consultar el canal de YouTube si quiere retroalimentar con los temas. ¿Alguna duda con esto, chicos? No. ¿Está todo claro? Ok, todavía tenemos unos minutos, voy a tomar asistencia y finalizamos la sesión.